Bueno, ya pasó, el día de ayer hubo un debate bastante fuerte respecto a los temas de la liberación de los candados. Pareciera que da mayores condiciones a algún ciudadano que quiera ser candidato por el PRI, pero realmente lo que le da es una igualdad de condiciones a la militancia, porque los estatutos que teníamos como partido nos daba una condición a los militantes. Tendríamos que tener 10 años de militancia en el caso presidente de la República y gobernador, 5 años en el caso de senadores y diputados federales y 3 años diputados locales y presidentes municipales. En el caso de un ciudadano, pues no tiene que acreditar su militancia. El militante tenía que cumplir con el requisito de 3 sectores o organizaciones, un porcentaje de consejo político, un porcentaje de la militancia y otros requisitos. Lo que hicimos ayer es que pusimos piso parejo para el militante y para el ciudadano que quiera ser candidato por el PRI, no solo a la presidencia de la República, sino a los 1.548 ayuntamientos que se van a competir, a las 822 diputaciones locales, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 estados que tienen renovación de gobernador y la Ciudad de México con la jefatura del gobierno y la presidencia de la República, es que el ciudadano y el militante partan de la misma base, con las mismas reglas, y el que gane el proceso que determine el Consejo Político, entonces será el candidato. A partir de que sea el candidato, si fuera un ciudadano, tendrá que afiliarse al partido para llegar a la boleta con la ideología del PRI. Tiene que afiliarse al PRI y entonces, aunque no tenga militancia previa, se afiliaría al PRI si esto se termina de confirmar, porque entiendo que hay una fase siguiente, y tendría entonces que asumir como propios el estatuto del PRI, básicamente. Para gobernar con la ideología del partido. Correcto. Ahora, bien dices, esto ha generado un debate muy fuerte al interior del PRI. Déjame, Ivonne Ortega, si te parece, recuperar un fragmento de un momento de los más intensos que hubo ayer en esta discusión. En el contraste de ideas, bueno, hubo planteamientos en un sentido y en otro, y aquí recuperamos lo que el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, dijo sobre el tema. Déjame que lo escuchemos y vuelvo contigo. Sí, claro. La militancia está hasta la madre de las imposiciones, de que no se respete, y ahora queremos quitar los requisitos, queremos abrir el partido. ¿A quién? ¿A quiénes? Si tenemos militantes, hombres, mujeres, que pueden representarnos en la candidatura presidencial. ¿Por qué quitar esos requisitos? ¿Por qué ofender a la militancia? ¿Por qué prestarnos a una asamblea a modo? ¿Qué dices, Ivonne Ortega? Bueno, hubieron obviamente voces a favor, voces en contra, y al final de cuentas se pronunció la asamblea en una votación en donde se ganó de manera mayoritaria, en donde la mayoría de los asambleístas coinciden con lo que te estoy comentando. Lo que, lejos de afectarle al quitar estos candados a los militantes, al contrario, les beneficia. ¿Cómo limitabas a un candidato militante? No dándole la firma de los sectores, no dándole porcentajes de consejo político, algo que de alguna manera, digamos, tiene en control el partido. Hoy lo que tienen que tener tanto el militante como el simpatizante es que tienen que competir en igualdad de condiciones. Lo que faltaba en ese debate que acabas de pasar, no había pasado la otra propuesta, que es la consulta abierta a militantes, simpatizantes y ciudadanos. No pasó, o sea, no es que no haya pasado, sino que la asamblea dice, no estoy en contra de que se abra la consulta abierta a los militantes, simpatizantes y ciudadanos, pero no es este el momento. El momento va a ser el momento en que lo decide el Consejo Político, que tendrá que ser después del 8 de septiembre que inicia el proceso electoral y antes de la tercera semana de octubre, porque ya se tienen que firmar las alianzas, si es que vamos a haber alianzas con diferentes partidos. Entonces, en ese tiempo el Consejo Político tiene que determinar cuál será el proceso para cada uno de los cargos que se van a competir. En esos casos que se van a competir, si un simpatizante le gana a un ciudadano, pues eso es nuestro mejor cuadro, el simpatizante o militante. Y si un ciudadano le gana a un simpatizante y militante, pues va a ser nuestro mejor cuadro en la boleta. Creo que es una oportunidad de poder tener a que más gente pueda participar dentro del partido. Adiciono 2 cosas que son importantes que pasaron ayer. Esta que le han llamado el chapulinazo de los plurinominales, o sea, no permitir que de pluri a pluri se pueda tener un cargo inmediato de la elección siguiente, y que acompañada con que de cada 3 candidatos plurinominales, en el caso de nuestro partido, el tercero va a tener que ser menor de 35 años. ¿Qué está hablando esto? Que el PRI quiere renovar sus cuadros.
Si tú tienes a un joven menor de 35 años en una posición plurinominal, que en la siguiente no va a poder competir en la posición plurinominal, va a poder competir en una contienda. Entonces vas formando cuadros y se va renovando el partido, que por muchos años pues lamentablemente no se ha renovado, particularmente el tema de los plurinominales. Esto también fue un gran logro de la militancia, ahí también fue un momento muy álgido del debate, pero al final de cuentas salió por mayoría casi absoluta este tema, y esto va fortaleciendo al partido. Obviamente hay visiones en contra, hay visiones a favor, pareciera que tuviera etiqueta respecto a una aspiración en particular que se ha venido manejando últimamente, particularmente en el caso de José Antonio Meade, pero al final de cuentas no es para una candidatura, no es para la presidencia de la República, es para los casi 18,000 cargos que se van a competir. Estoy de acuerdo, Iván, pero desde luego también estarás de acuerdo en que el foco se pone en la presidencia de México, aunque efectivamente hay más de 3,000 cargos que se van a jugar en 2018, pero hablemos de la presidencia, hablemos del significado que tiene lo que está pasando en el PRI, porque independientemente de todos los puestos de elección, 9 gubernaturas, etcétera, bueno, el hecho de que el PRI esté en esta discusión en un país como el nuestro, en donde, pues, ni hablar, lo digo así, Ivonne Ortega, este partido político ha estado históricamente relacionado con cierto tipo de prácticas políticas para la designación de candidaturas. Hablemos directamente del dedazo, este mecanismo histórico, digámoslo así, donde el presidente en funciones era la voz determinante para elegir al candidato del PRI que lo sucedería, esa lógica política que duró 70 años. Bueno, la pregunta, Ivonne Ortega, es si el PRI y si México está para reeditar con mayor fuerza lo que serían prácticas de esta naturaleza. El dedazo presidencial, por ejemplo, podría, en este caso, uno imaginar que a Enrique Peña Nieto le puede interesar tener esto liberado para tener en su baraja, entre otros, pues al propio Meade, como estás mencionando, que no podría participar si se quedan los candados. ¿Qué me dices del dedazo? ¿Qué me dices de lo que se discute? ¿Qué me dices de lo que va en juego? Esa es la parte que quedó pendiente en la Asamblea. ¿Qué dijo la Asamblea? Porque nosotros pedíamos, yo lo he hecho público, estoy en contra del dedazo, de la imposición y de las decisiones cupulares. Las decisiones cupulares nos han llevado en estos últimos procesos electorales, han habido 24 de sucesión de gobernador desde que recuperamos la presidencia de la República. Hemos perdido 4,700,000 electores. O sea, nuestros militantes nos dicen, si no me escuchas, y los ciudadanos también, si no me escuchas y no me das la oportunidad de participar en la elección más importante que tienes, que es de tus candidatos, no solo ya no te acompaño en el proceso electoral, sino que soy capaz de darte la espalda, de votar por otro partido. Y tenemos casos como el de Quintana Roo, donde teníamos un candidato con claridad, no lo hacen candidato por una decisión popular y inclusive le damos un candidato al PAN y al PRD que nos ganan en el proceso electoral. Esta parte todavía la tiene que discutir el Consejo Político. El Consejo Político definirá cada uno de los procesos. En el caso de la presidencial pudiera ser consulta abierta a ciudadanos, militantes y simpatizantes, o solo consulta a militantes, o asamblea de delegados, o consejo político, y dependiendo del procedimiento que vaya decidiendo por cada uno de los cargos, sabremos si el presidente quiere aplicar este famoso dedazo, como tú comentas, o vamos a abrir procesos que permitan mayor rentabilidad al partido. Si un candidato, ciudadano o militante, compite en un proceso abierto, con credencial de elector, y convence a los ciudadanos, el ciudadano que te acompaña a ganar un proceso interno, te acompaña a ganar el constitucional y te acompaña, lo más importante, a gobernar, porque hoy la sociedad no está acompañando a los gobernantes a gobernar, y por eso yo veo atractivo que el Consejo Político pueda abrir el proceso de consulta abierta. ¿Qué sucedería, Ivonne Ortega, según tu diagnóstico de las cosas al interior del PRI? ¿Qué sucedería si Enrique Peña Nieto decide ejercer esta potestad, digámoslo así, histórica del PRI, de ejercer el dedazo, de él querer o determinar al candidato del PRI a la presidencia? ¿Podría hacerlo? ¿Tiene fuerza para hacerlo? ¿Hay condiciones para que Peña Nieto diga, este es el bueno, como es la expresión que se usa? Creo que los momentos son diferentes. Me parece que ya no estamos en el tiempo ni de los tapados ni de los vetados. Estamos en el tiempo en el que la democracia, tendremos que luchar, los partidos tenemos que tener interés en luchar en la democracia, y que esa democracia empiece precisamente en casa.
Espero que el Consejo Político sea sensible a lo que están diciendo los militantes, a lo que están diciendo los ciudadanos, porque también, aunque no sean militantes, les importa qué es lo que pasa al interior del PRI, depende también de lo que pueda pasar con México. Si no se hiciera democráticamente los procesos, si hubiera un sentimiento no solo de un dedazo de una persona, sino de una decisión popular, lo hemos visto en los últimos procesos electorales. Llegamos al gobierno de la República con 20 estados gobernados por el PRI. Hoy tenemos 14 y uno que está en el tribunal, que espero que se ratifique el triunfo de Miguel Riquelme, pero que todavía está en el tribunal. O sea, tenemos de 20 estados, tenemos 14 y hemos perdido rentabilidad electoral. Si no nos queda con claridad que la decisión popular, independientemente, no una persona, un grupo al final de cuentas, los militantes ya no están dispuestos a acompañarlo, yo auguro una condición muy difícil para el 2018. ¿Y cómo imaginar, Ivonne Ortega, 2018 para el PRI y para las elecciones en general, si ocurren cosas como las del Estado de México, que ha sido una elección sumamente impugnada? No lo digo yo, lo dicen otras voces diversas que han incluso acudido al tribunal, que se ha calificado esa elección como una elección de Estado por el conjunto de recursos públicamente evidentes que se pusieron al servicio de una candidatura priista. ¿Ese es el retrato de lo que vamos a ver en 2018, Ivonne Ortega? Esperemos que no, empezando desde la propia selección de los candidatos, que permita el partido que se registren a todos los que aspiramos. Yo he levantado la mano en esa aspiración, y que junto conmigo el que sea militante, ciudadano o simpatizante, también se registre y salgamos a conquistar a los ciudadanos, y el que salga y el que resulte ganador va a ser la mejor oferta y el mejor cuadro que tendremos en la boleta. Si empezamos a legitimar a nuestros candidatos desde la decisión, vamos a tener un proceso legitimado en el Constitucional. Si desde el interno no legitimamos la elección de nuestros candidatos, por eso decía que veo un escenario muy difícil para el 2018, dada la condición que tiene el PRI y los demás partidos. El sistema político se ha agotado ya en México y en muchas partes del mundo. Hemos visto votos antisistémicos, la propia elección de Macron en Francia, el Trump en Estados Unidos, y lo que hemos vivido últimamente en diferentes países es una condición antisistémica. Si no entendemos el rechazo de la sociedad porque no tiene resultados a sus problemas, pues difícilmente vamos a ser atractivos. Inclusive el que pueda ganar, el partido que sea, el nombre que sea, corre el riesgo de gobernar con el 18, 20 o 22% del 50%, si es que se logra salir a votar el 50% del padrón electoral. Sí, un horror, porque es una crisis de representatividad real. Y de gobernabilidad. Además, porque llegar a una condición de debilidad difícilmente puedes tomar decisiones de fondo como la política económica, la política social, que si no se cambia, pues no vamos a encontrar mejores resultados, sea quien sea el que gobierne. Ya que hablamos del dedazo, Ivonne Ortega, hablemos de la sana distancia o de la sana cercanía. En este caso, lo que en su momento Ernesto Zedillo determinó como una postura política de distanciarse, por lo menos públicamente, de su partido, y anunciando como una definición política que una vez que arribaba a la presidencia de México, pues establecería esa sana distancia con su partido, dando a entender que una cosa es gobernar y otra ser militante de un partido o ejercer a favor de un partido, pues una fuerza que el propio puesto político da. En este caso hay una diametral distancia entre lo que Zedillo, por tener este referente de la sana distancia, planteó y que dio paso, por cierto, a la alternancia mexicana con la llegada de Vicente Fox, entre otras cosas. Eso que ahora vemos con Enrique Peña Nieto es diametralmente distinto. Un Peña Nieto que se enfunda en una chamarra roja, un Peña Nieto que llega a los mítines del PRI, un Peña Nieto presidente de México, pero primer priista del país, que va a cerrar la asamblea, y que esa carga, digamos, de simbolismo de un partido que, habiendo pasado por la fase previa que acabo de mencionar, está en este regreso a las viejas formas, algunos dirían dinosauricas, algunos dirían del partido de Estado que ya fue alguna temporada de 70 años y que algunos querrían reinventar o volver a revivir. Ese Peña Nieto enfundado en la chamarra roja con el logotipo del PRI en la frente, ¿qué le dice a un país como México que ha vivido esta transición tan complicada buscando algún día la democracia? No solo la condición que vive el país no es solo producida por estos 5 años y fracción del gobierno. Precisamente nosotros, en las cosas que presentamos en la Asamblea, pedíamos que se revisara la política económica, que se aprobó, por cierto, que
que se revise la política económica que se aprueba en el 82. Del 82 aquí han pasado 35 años. En los 35 años han habido 4 presidentes del PRI, 2 del PAN. En la política social la aprueban en el 88, 29 años, 5 presidentes, 3 del PRI, 2 del PAN, y al final de cuentas las condiciones en las que viven los mexicanos no solo no cambian, sino que empeoran, porque la política es la que ni siquiera es evaluada. Esa se tiene que evaluar y se tiene que cambiar lo que se tenga que cambiar, así se pisen los intereses que se tengan que pisar para que de verdad puedan tener mejores oportunidades los mexicanos. Esta lectura de que pueda llegar el presidente de la República a un evento de su partido en un día inhábil en el que pueda acompañar a su partido, desde mi punto de vista, está dentro de lo que pudiera estar, porque lo primero que te da el ir a contender, precisamente en el estatuto estamos poniendo que el que sea simpatizante tiene que afiliarse al partido, pues es un sentido de identidad partidaria, de ideología partidaria. Si tienes ideología partidaria, pues la tienes que defender. El hecho de que esté el presidente, desde mi punto de vista, lo que creemos o debería de pasar, este es un acto como un priista, sí, el primer priista, como tú dijiste, pero un priista más de todos los que están en la asamblea, y que en la decisión, precisamente si esa consulta abierta, pues sea también un priista más en el que pueda opinar y que sean los ciudadanos los que nos den oportunidad. Uno debe de saber a quién le quiere servir. Si le quiere servir una cúpula o le quiere servir a los ciudadanos. Si abres el proceso y el partido le dice le quiero servir a los ciudadanos, va a ser muy positivo para nuestro partido después de todo lo que tú acabas de relatar hemos pasado. Pues Ivonne Ortega, nos despedimos con esto, no dejo de preguntarte algo obligado. Tú como priista y como política y como exgobernadora y como una persona activa en la vida política mexicana y dentro de tu partido, ¿está en tu interés ser candidata a la presidencia de México, como algunos indican? Has estado incluso en las encuestas recientes. Vimos esta semana una encuesta de las eras de Motecnia, en donde dentro de las alianzas y los escenarios, etcétera, en algún momento se coloca tu nombre, se mide tu nombre, etcétera. ¿Tú estás en el ánimo de participar para ser candidata a la presidencia de México? Sí, lo he manifestado desde hace un año, en abril, para ser exactos, del 2016, manifesté mi aspiración. He estado trabajando en ella, recorriendo el país, conociendo lo que quiero gobernar, que es una de las cosas que hago. Pero yo diría, en este momento, en el momento de la asamblea, dejé mi aspiración en la puerta y le di la prioridad a que el partido sea un partido con rentabilidad, porque si quieres ser candidato de un partido, pues tienes que, me imagino que todo el que quiera competir no quiere ser candidato, quiere ser presidente, quiere ser gobernador, presidente municipal. Yo quiero ser presidente de México, y para ser presidente de México tienen que competir con un partido que sea rentable. Si compito en una interna y los ciudadanos me dan su confianza, voy a gobernar con ellos, voy a gobernar para ellos, y no me voy a deber a nadie más que no sea los ciudadanos. Pues ahí está el tema. Ivonne Ortega, te aprecio mucho que nos tomes la llamada y seguiremos de cerca. ¿El tema se cierra el sábado, ciertamente, de la asamblea? No, el sábado lo que cierra es la asamblea. Ajá. Todavía falta un periodo respecto a que sea convocado el Consejo Político. El Consejo Político puede ser convocado después del 8 de septiembre, que inicia el proceso electoral, y antes de la tercera semana de octubre, en donde ya tienen que definirse alianzas y coaliciones, si es que las hubieran. Entonces ya tenían que definir el procedimiento de cada uno de los candidatos, y eso lo hace el Consejo Político. Pues ahí estaremos al pendiente para ver qué terminan de resolver y de decidir en algo que es de gran importancia para el 2018, y lo que sigue, evidentemente, pues son las reglas del juego para participar desde un partido político como el PRI. Ivonne Ortega, gracias por tomar la llamada y estamos en contacto. Buenos días. Al contrario, buenos días y gracias al auditorio por su paciencia. Gracias.